Muy buena noche tengan cada uno de ustedes, siguiendo con las cápsulas en la teoría y en el curso de filosofía. Esta noche quiero comentarles acerca de algunas pequeñas o algunas ideas principales del realismo aristotélico. Antes que nada, me gustaría comentar que en información anterior hemos podido ver de dónde es Aristóteles, y sus filosofías, y sobre todo la comparación que ha tenido con otros filósofos. En esta oportunidad me gustaría centrarme en algunas ideas principales sobre él, pero donde él específicamente busca las ideas trascendentales de Platón, se enfoca específicamente en él y manifiesta, y en este momento pude observar que él se dedica a manifestar y fundir específicamente las cosas reales sobre nuestra existencia, sobre todo sensible. Él tiene tres elementos muy importantes que de alguna manera hemos escuchado, ya sea en algún curso o en alguna conversación, y esos tres elementos son la substancia, la esencia y el accidente. Para poder definir en breves palabras qué es la substancia, podríamos decir que es el sujeto o es el objeto donde recae todas aquellas características, todo aquello que nosotros podemos observar de él. En el caso de la esencia, es considerado como el ser de ese objeto o lo que es en sí el objeto como tal, qué es lo que provoca dicho objeto. Si nosotros vemos el tercer elemento, que es el accidente manifiesta cada una de las características que representa a este objeto. Voy a dar un ejemplo para que podamos distinguir estos tres elementos, de los cuales Aristóteles manifiesta como una idea principal y de lo cual también trascendental de Platón. La sustancia podríamos considerar como ejemplo el agua. El agua es en sí el objeto del cual nosotros nos vamos a referir, pero también tiene una esencia y también tiene accidente. La esencia del agua podríamos decir que es, para poder identificar cuál es el ser del agua, podríamos decir que el agua es sacia, que el agua da vida, que el agua nos ayuda al cuerpo a existir. Pero, ¿cómo consideraríamos nosotros o cómo pudiéramos identificar el accidente del agua, este elemento muy importante que manifiesta Aristóteles? El agua es transparente, podríamos decir que el accidente es, respecto a este objeto, que una de sus características es ser transparente, es líquida y se puede encontrar en todo lugar. Por supuesto que si vamos a un recurso natural, podríamos decir incluso que el agua es escasa, pero ¿en qué hogar no existe el agua, verdad? Eso quiere decir que en este momento podríamos confirmar que los tres elementos a los que refiere Aristóteles son existenciales. Pero vamos allá a una de las ideas que él manifiesta trascendentalmente, o en este momento donde la manifiesta a través de Platón. Por ejemplo, él manifiesta que es inevitable concebir que todos estos tres elementos ya los conocemos, pero que fueron concebidos desde el inicio. Por eso él confirma o afirma acerca de la teología, de que hay una teoría existencial basada en Dios propiamente. Para Aristóteles no hace falta probar ninguna existencia de Dios, porque él manifiesta o él expresa que es tan cierto como tal, como estos elementos, es tan cierta la existencia de un Dios, del Dios a quien nosotros también profesamos. Para Aristóteles el movimiento es contingente. ¿A qué se refiere? A que el movimiento es sucesivo. Sucesivo desde la perspectiva que día a día es cambiante y sobre todo que día a día es diferente de otros. Importante también que él manifiesta dentro de una de sus ideas que la existencia de Dios
como un acto puro. Así lo manifiesta él, que Dios también es la primera causa de todo. Hay muchas ideas que él manifiesta, sobre todo para poder identificarlas y para poder manifestarlas o expresarlas hay que adentrarse a la teoría de este filósofo, que es bien interesante. De hecho, él en estas ideas de este realismo, él manifiesta que todo aquello que es esencial en la vida del ser humano, que cumpla con estos tres elementos, es la manifestación pura de la existencia. Así que también él indica que su metafísica realista se encuentra en él y es la más adecuada porque lo que permite es regir el pensamiento de la humanidad hasta que llegue otra que sustituya. Estas son las ideas que él manifiesta hasta que venga otra que pueda sustituir la teoría que en este momento manifestamos. Muy bien, bueno, hay mucho que hablar acerca de las ideas, pero primordialmente expreso lo poco o lo que podemos extraer, pues bastante, y es bien importante reconocer cada una de las ideas que él manifiesta en este sentir. Gracias por su atención y en una próxima tendremos oportunidad de escuchar otras cápsulas.